Casi las 6:30, el sábado es el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre. Es una fecha dedicada a la sensibilización y a la concienciación sobre una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y devastadoras del mundo. Busca no solo visibilizar el impacto del Alzheimer en las personas que lo padecen, sino también en sus familiares y cuidadores, quienes se enfrentan día a día enormes desafíos emocionales y también físicos. El Alzheimer afecta progresivamente la memoria, el pensamiento, el comportamiento de quienes lo sufren, deteriorando su capacidad para realizar las tareas cotidianas. En sus etapas más avanzadas, las personas pierden la habilidad de comunicarse y cuidar de sí mismas, lo que genera una profunda dependencia de sus seres queridos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, siendo el Alzheimer la causa principal. Por eso nos vamos a dedicar hoy este tiempo de radio, este tiempo de Por tu Salud, al Alzheimer. Ángela García Cañete nos acompaña, que es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Ángela, bienvenida. Buenas tardes, Mariló. Muchas gracias. Eva Cuartero también nos acompaña, que es neuróloga y coordinadora del Plan Integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía. Doctora Cuartero, bienvenida también. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos también a Matilde Granados, que le acaban de diagnosticar de Alzheimer hace un año, en octubre. Forma parte de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Rute en Córdoba. Matilde, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también Pedro García Serrano, es cuidador y marido de Matilde. Buenas tardes. Bueno, sé que Matilde ha ido hoy al neurólogo. Exacto. Y le están haciendo un ensayo clínico y me gustaría que, nos comentase cómo está, cómo se encuentra Matilde. Pues la verdad es que no me encuentro muy mal, porque hace un año sí que me notaba yo peor, digamos. Pero bueno, empecé con mi tratamiento y he empezado a hacer cositas. Y bueno, la verdad que no me encuentro muy mal, me encuentro bien. ¿Qué se notó hace un año, Matilde? Bueno, no, yo en principio empecé hace 3 años con los síntomas y bueno, empecé pues que notaba mucha pérdida de estabilidad, me caía mucho, pérdida de memoria, que no era lo lógico en mi edad, ¿no? Y bueno, y también muy indecisa a la hora de tomar decisiones, me notaba muy rara, y lo comenté a mi familia y pensaron que era muy normal de mi edad. Se lo comenté a mi doctora y ya empezamos ahí un periplo de pruebas y bueno, hasta que ya terminamos con el diagnóstico el año pasado. Matilde, ¿qué edad tiene? Pues ahora acabo de cumplir 61. 61 años. Sí. Voy a saludar también a su marido. Bueno, lo he saludado ya, pero me gustaría que él también, como cuidador y como persona, porque muchas veces hay doctores que nos dicen, bueno, quizás la familia son las personas que antes se dan cuenta de que algo no va bien. No sé si ocurrió en este caso, Pedro. Pues no, la verdad es que nosotros no lo vimos. Fue ella la que se dio cuenta, ¿no? Fue ella la que se dio cuenta, vaya, la que... Porque claro, eso son cosas que le pasan, pero no es que ya continúa, sino primero son como lapsus. Y por eso ella, tú siempre que la ves no estás en el lapsus ese. Claro. Bueno, ¿qué es lo más complicado? Y esta pregunta va para los dos, de adaptarse a esta nueva realidad, Matilde. Bueno, lo más complicado en principio fue, yo me di solo unos días para pensar en mi nueva situación, pero lo más complicado quizá era que teníamos que decidir si continuar en donde estábamos viviendo, donde mi marido trabajaba, o cambiar ya nuestro domicilio aquí en Córdoba. Y bueno, al final decidimos que era mejor venir a casa y estar tranquilo y bueno. Y bueno, eso quizás fue, y también pues lo más difícil, pensar en lo que había que hacer, porque a los problemas solamente hay que pensar en las soluciones, y bueno, y a ver cómo íbamos a enfocar las soluciones. Bueno, qué interesante lo que nos cuenta Matilde, porque claro,
hay cosas que pasan cuando uno tiene un diagnóstico de este tipo, en su caso, pues de Alzheimer. Claro, Pedro, hay cosas que hay que cambiar. Los hijos, la familia acompaña, los hijos también, y usted tienen que tomar esa decisión de hacerlo más cómodo, ¿no? De hacer la vida más cómoda, ¿no, Pedro? Claro, decidimos tomar la decisión de volvernos al pueblo, dejar yo de trabajar y estar siempre pendiente de ella, porque eso sería lo más cómodo para ella y lo mejor, pensamos. Bueno, pues desde luego si ella lo quiere, Matilde, si usted lo quería así, pues mejor que mejor, ¿no? A ver, no es que lo quería, es que yo veía que no podía continuar sola, mi marido por su trabajo estaba siempre fuera, entonces yo me encontraba siempre sola, ya por mi pérdida de equilibrio no salía apenas, no me relacionaba con casi gente, cuando yo he sido siempre muy sociable. Y bueno, quizás por el miedo también de que se me olvidaban cosas, se me olvidaban caras, nombres de gente, y bueno, y la verdad que a ver, yo lo vi mejor en el sentido de que ya no puedo llevar el coche, no tenía independencia ninguna. Entonces, claro, pues veía que sola no podía estar, me encontraba como rara, como no sé, como en otro sitio. Y claro. Que era... ¿Qué consejos daría usted a una persona que está comenzando también en este viaje? Pues mira, Marilo, yo lo primero que haría sería, bueno, yo si sirve de algo mi experiencia, lo que yo puedo decir, yo no soy nadie para dar consejos, pero sí que puedo contar mi experiencia, que a la larga pienso que no me ha ido muy mal. Y bueno, yo lo primero me di 3 días como de pensar en lo que tenía, pero luego ya pensé que lo que buscar soluciones y sobre todo seguir el consejo de mi neurólogo, que no ocultarlo nunca, porque no es bueno ni para el paciente ni para los del alrededor, no lo oculté en ningún momento. Bueno, y buscar soluciones a nivel psicológico, a nivel de medicina, de todo. Y bueno, y se me recomendó que viajara, que tuviera vida social, y bueno, a raíz de estar en mi pueblo, pues sí que lo he podido seguir y llevo una vida social intensa, viajo todo lo que puedo, incluso con las amigas he creado un coro rociero, estamos muy... mi centro de Alzheimer de allí, de mi pueblo, me ayuda mucho, la verdad, y bueno, hago bastantes cosas para ir... Ya sabemos que esto no se cura, pero sí para mantenerme un poco bien, digamos. Bueno, pues qué bien. Sí. Matilde, la oigo fenomenal. Sí, la verdad es que me encuentro bien. Muy la bien. verdad es que me encuentro bien. Hago muchas cosas, trabajo mucho. La verdad que estoy en un grupo de teatro, hago teatro. La verdad es que sigo al pie de la letra lo que me recomendó los neurólogos. Tomo todos los medicamentos que puedo tomar y todo lo que me aconsejan que tome. Y bueno, ahí estoy, en la lucha diaria. Qué reconfortante es escucharla. Y probablemente para los oyentes de este programa también. Bueno, yo voy a abrir el teléfono por si hay alguna persona que quiere decirle algo, que quiere, pues el teléfono siempre está abierto, que es este. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. Para los mensajes también 670 94 30 15, 670 940 200, y contamos con la neuróloga, como ya he presentado antes, la doctora Cuartero. Doctora, reconforta escuchar a Matilde porque es muy interesante su testimonio. Y sobre todo por cómo puede valer este testimonio para pacientes que estén iniciando ese viaje. Por supuesto, nos ha dicho Mati que no se considera a nadie con la experiencia como para dar consejos, pero creo que hoy en día, y lo que has hecho esta tarde realmente ha abierto muchas puertas a muchos pacientes que tienen unos diagnósticos muy recientes, que a lo mejor no se han encontrado tan arropada como te has encontrado a nivel de tu familia, lo primero, de tu localidad, de tu pueblo donde has vuelto,
y del equipo, ¿no? Del equipo médico y de enfermería que te ha atendido. Yo creo que con lo que nos has contado esta tarde has abierto una puerta a la esperanza y es hacia donde nosotros queremos dirigirnos. Queremos desestigmatizar la enfermedad, queremos normalizar la situación de las personas que tienen esta enfermedad, porque lo que queremos es llegar a un momento en que esta enfermedad se considere como una enfermedad crónica que tiene un tratamiento que puede modificar su curso, que puede frenarlo, incluso que pueda llegar el momento de revertirlo, pero mientras llega es importantísimo esta actitud y el apoyo que Mati ha recibido. Ojalá esto se extienda y sepamos desde el punto en lo que a mí me ocupa, que es la atención asistencial sanitaria en un servicio sanitario público andaluz, pues que realmente lleguemos a nuestros pacientes de la forma que ha recibido Mati. Desde luego, doctora, desde luego que sí. ¿Qué pruebas diagnósticas? Porque Mati nos estaba contando que, ella empieza con los síntomas hace 3 años, el diagnóstico ha llegado hace 1 año. ¿Qué pruebas diagnósticas son más eficaces para confirmar el Alzheimer en estas primeras etapas? Bien, el caso que nos comenta Mati y lo bien que le vemos, ¿no? Pues en ocasiones puede ocasionar que lleguemos a diagnósticos tardíos porque tengamos incertidumbre a la hora de percibir los primeros síntomas de la enfermedad en una persona que está tan bien, cuando pensamos que una persona que tiene enfermedad de Alzheimer tiene que tener muchísimo más sintomatología y mayor discapacidad. Nosotros conocemos hoy en día que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica, larga y que tiene una fase previa, presintomática o con unos síntomas muy poco evidentes, que es la situación en la que se encuentra ahora mismo Mati, y que aun en esos momentos, si sospechamos que está ocurriendo esto, podemos hacer un diagnóstico específico de la enfermedad gracias al uso de biomarcadores que tenemos disponibles en todas las provincias del Sistema Sanitario Público Andaluz. Bueno, Mati está señalando su región lumbar y me está indicando que le hicieron una punción lumbar para determinación de biomarcadores, que ahora mismo es el método que tenemos y que está accesible y disponible pues en todos los servicios de neurología de la Comunidad de Andalucía, para poder diagnosticar precozmente y sobre todo en esos casos en el que el clínico tiene incertidumbre diagnóstica. Estamos hablando de una punción lumbar, es una prueba cruenta, aunque se hace con mucha seguridad, pero siempre se utiliza cuando hay necesidad. Y se utilizan eso en casos al inicio, cuando el clínico tiene dudas, para dar un diagnóstico específico y certero de la enfermedad de Alzheimer en sus fases iniciales o incluso pausisintomática, es decir, con muy poca sintomatología. Es decir, doctora, para entenderlo bien y que mis oyentes también lo entiendan, este biomarcador es infalible, es decir, usted hace a su paciente una punción lumbar y el resultado de ese biomarcador va a determinar si el paciente efectivamente tiene Alzheimer o no. Sí, tiene, como toda prueba, tiene un porcentaje de sensibilidad y de especificidad que siempre, ronda entre el 90 y 95%, pero en cualquier prueba de medicina siempre jugamos con unos márgenes de un 5 o un 10%, que pueden ser pues falsos positivos o falsos negativos, pero ese 95% de seguridad al dar un diagnóstico, por supuesto, en una persona que tiene sintomatología, pues realmente no hay otra prueba, no disponíamos de otra prueba que nos diera tantísima información y seguridad a la hora de dar un diagnóstico. Qué interesante, doctora. Vuelvo con Ángela García Cañete, que es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. La importancia que tiene, Ángela, pues la atención multidisciplinar y luego también pues esos grupos de trabajo que formáis por pacientes, cuidadores, dirigidos a concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Pues sí, y mira, esta tarde he conocido un testimonio, el de Pedro, donde él no veía esos síntomas. Eso es una falta quizás de sensibilidad a la hora de conocer esos primeros síntomas. Tendemos a normalizar esas primeras quejas subjetivas de memoria, no hacerle caso al paciente o no hacerle caso a la persona cuando empieza a decir me está pasando algo. La sociedad en general y muchas veces los propios familiares
se lo achacan y lo normalizan. No queremos verlo igual. Claro, Ángela. De ahí la necesidad, sí, la necesidad de conocer cómo empieza esta enfermedad, porque es fundamental llegar a tiempo para tener un testimonio como el que tenemos hoy de Mati. El PEPA actualmente, el panel del PEPTO de personas con Alzheimer, al que Mati pertenece y Pedro también, que está formado por 12 personas. 7 personas con diagnóstico, Mariló, 5 mujeres y 2 hombres. 7 valientes y 5 cuidadores, 4 hombres y una mujer. También me parece fundamental el paso que están dando los cuidadores. El tener a Pedro hoy en día sentado aquí dando su testimonio como cuidador también es valiosísimo. Venimos de una enfermedad donde recordemos que hasta hace muy poco se ocultaba, se negaba. La persona que tenía el diagnóstico se dejaba en casa. Actualmente hay un nuevo paradigma. Tenemos a personas jóvenes, 61 años, Mati. Todas las personas del PEPA han sido diagnosticadas antes de los 65 años. Ellas han sido diagnosticadas porque hay, pues gracias a esos marcadores que hablaba Iva, que actualmente se está llegando a un diagnóstico temprano, incluso precoz. Es decir, antes de que empiecen unos síntomas realmente evidentes de la enfermedad. Y contra antes lleguemos, antes se puede empezar a trabajar con ellos. Esos grupos multidisciplinar que hay en las asociaciones, pues desde trabajadores sociales que les van a ayudar en recursos, en información, a terapeutas, neuropsicólogos, que van a trabajar en el enlentecer ese proceso también neurodegenerativo. Yo creo que el que ellos estén dando ahora mismo un paso y que estén aquí, que estén contando su testimonio, es de un valor incalculable. Desde luego que lo es, Ángela, desde luego. Doctora Cuartero, la medicación, lo acaba de decir Ángela, hay que llegar a tiempo, usted también lo decía, hay que llegar a tiempo, por eso las pruebas son importantísimas, ¿no? Pues eso, ¿no? Para adelantarse. Pero, ¿qué medicación es la que ahora mismo está resultando más útil para vosotros los neurólogos? Bien, el diagnóstico precoz, por supuesto que es una oportunidad para el tratamiento, también disminuye el tiempo de incertidumbre hasta el diagnóstico, eso es importantísimo, Mariló, ¿no? Porque en el momento que existe esa sospecha, ese tiempo clínico que a veces necesitábamos cuando no teníamos biomarcadores para ver cómo iba un paciente hasta darle el diagnóstico en una persona que es plenamente consciente de lo que le está ocurriendo, pues realmente era un tiempo larguísimo, en ocasiones de meses o incluso hasta un año, y este diagnóstico precoz con biomarcadores, cuando la persona, por supuesto, da su consentimiento para que se le realice, porque asumir este diagnóstico es importante y conlleva un apoyo psicológico que no debemos olvidar, ¿no? Porque estamos dando un diagnóstico de una enfermedad grave a una persona que es plenamente consciente de lo que le está diciendo, pues nos ofrece también una oportunidad, bien, a que esa persona entre dentro de ensayos clínicos y que tenga la oportunidad de que le podamos administrar medicación modificadora del curso de la enfermedad, que ahora mismo todavía no está aprobada por las agencias medicamentosas, ni la europea ni por supuesto la española. Entonces el ensayo clínico le permite llegar a esa medicación que quizás dentro de 2 o 3 años podamos disponer, pero en la actualidad no. El tratamiento que tenemos ahora mismo pues es un tratamiento sintomático, es decir, es un tratamiento que reciben todos los pacientes y lo que controla es el síntoma de la enfermedad, intentar mejorarle un poquito en la atención, en la capacidad de concentración, en controlarle un poco los trastornos del ánimo o en algunos pacientes que tienen trastorno de conducta con irritabilidad, en fin, hay muchas fases en la enfermedad, ¿no? Ese tratamiento está disponible desde principios del milenio sin cambios, es decir, que necesitamos urgentemente que surja ese nuevo tratamiento que cambie el curso de la enfermedad. Pero, como digo, ahora mismo está en vías de aprobación, esperemos que llegue pronto por parte de las agencias medicamentosas, y la forma de llegar es con la determinación con biomarcadores y dentro de ensayos clínicos, pero con ensayos clínicos que afortunadamente pues tenemos abiertos también en muchos centros de Andalucía. Sí, que yo, pues
Sí, voy a despedir a Matilde Granados y a Pedro García, su marido, porque tienen que coger un tren, se tienen que marchar. Tenemos que irnos. Y un saludo, Mariló. Le agradezco enormemente que haya venido a contarnos su historia y cómo lo está llevando, y su marido también. Le deseo toda la suerte del mundo y un beso enorme, y gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Nosotros seguimos con la neuróloga, en este caso con Eva Cuartero, y con Ángela García Cañete, que es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Estábamos hablando de los tratamientos. ¿Cómo se ve el futuro, doctora? ¿Qué esperanzas tienen en cuanto a los avances médicos, en cuanto al tratamiento? Estaba usted hablando de los ensayos clínicos. A Matilde se le está haciendo un ensayo clínico. ¿En qué consiste? Sí, los tratamientos que tenemos un poco ahora en punto de salida, que esperamos que se apruebe en cuestión de meses, años, lo que sí es verdad que en los 2 últimos años hemos visto como fármacos que estaban a punto de salir, pues finalmente por falta de eficacia no han sido aprobados a nivel europeo, aunque sí es verdad que están aprobados en Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica. Pues estos tratamientos son unas terapias antiamiloide que lo que intentan es limpiar de amiloide nuestro sistema nervioso central, entendiéndose como que el amiloide es la principal proteína que se deposita y que está en la base de la enfermedad. Son fármacos que son muy eficaces a la hora de limpiar este amiloide de nuestro sistema nervioso central en el transcurso de 1 año o año y medio de tratamiento, pero que luego tienen que demostrar realmente que son seguros y también que son eficaces. Es decir, que no solamente tenemos una imagen de que logramos limpiar el amiloide, sino que esa mejoría repercute en la calidad de vida y en la capacidad funcional de los pacientes. Los fármacos que tenemos hoy en día, los fármacos antiamiloides, de los que uno de ellos nos ha dicho Mati, que está recibiendo el tratamiento, pues lo que hacen hasta la fecha es frenar la progresión de la enfermedad. Y se dice que tras un tratamiento de 18 meses, ganamos entre 5 y 6 meses de tiempo. ¿Esto qué significa? La forma de medirlo, pues que en 18 meses mi enfermedad solamente ha avanzado como si fuera 12 o 13 meses. No es un tratamiento hasta la fecha que haya demostrado que frena completamente la enfermedad o que revierte sus efectos, pero al menos en 18 meses sí estamos viendo ya respuesta. Y la duda que tenemos y hacia donde estamos esperanzados es que a medida que pasa el tiempo después de haber recibido ese tratamiento, las diferencias entre recibirlo y no recibirlo pues sean mayores. Es decir, que realmente veamos que hay un freno en la evolución de la enfermedad después de recibir estos tratamientos. Son tratamientos costosos, tratamientos que tienen que administrarse con unos criterios muy rigurosos, que tienen que administrarse bajo una supervisión muy directa por parte de las unidades de día y de los servicios de neurología, pero bueno, que como digo, realmente ofrecen esperanza, ¿no?, en este páramo que llevamos desierto de más de 2 décadas sin nuevos tratamientos. Y por supuesto esperamos nuevas vías de tratamiento, como los tratamientos anti-tau o contra la neuroinflamación cerebral, que seguramente el tratamiento que sea más eficaz sea aquel que se aplique en las fases más precoces o incluso presintomáticas, de ahí a diagnosticar la enfermedad lo antes posible, y seguramente sea una combinación de estos fármacos. Es lo que estamos esperando y esperemos que cambie el pronóstico en 2-3 años de nuestros pacientes. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos charlando con la doctora que nos acompaña hoy, la doctora Cuartero, y también con Ángela García Cañete. La pregunta que tengo para la vuelta de publicidad es: ¿qué explica los cambios en el comportamiento y en la memoria de esta enfermedad? ¿Hay una explicación? La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Sábado se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Estamos hablando de ello. Dejaba una pregunta en el aire. ¿Qué explica cómo es esta enfermedad? Los cambios en el comportamiento, los cambios en la memoria. Doctora, ¿qué explica todo? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre así?
Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un poco la punta de lanza de enfermedades neurodegenerativas que causan deterioro cognitivo y finalmente cuando se afecta la funcionalidad, la autonomía del paciente, causan demencia, ¿no? Estamos conmemorando el Día Mundial del Alzheimer, pero hay muchas otras enfermedades como la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal que terminan afectando dominios cognitivos y también tienen muchísimos trastornos de conducta asociados. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, las formas iniciales más típicas, ¿no?, más frecuentes y que todos conocemos son aquellas en que se afecta la memoria reciente, es decir, la capacidad que tienen los pacientes para recordar cosas que acaban de acontecer en cuestión de minutos, horas o días. Se llama la memoria episódica y el paciente lo que ocurre es que pierde la capacidad para aprender. A partir de un momento dado, el paciente es incapaz de aprender cosas nuevas y no las recuerda. ¿Por qué ocurre? Porque las lesiones iniciales de esta enfermedad ocurren en una zona del cerebro que es la zona más interna de los lóbulos temporales, que están situadas justo detrás de donde tenemos nuestros oídos, y al afectarse esa zona, que es donde está la memoria, la manifestación inicial son los fallos de memoria. ¿Qué está detrás? Pues se piensa que por algún motivo que se desconoce, nuestras neuronas dejan de funcionar adecuadamente, comienzan a almacenar amiloide o proteína tau, sustancias que se comportan como si fueran detritus, basura, que terminan con la viabilidad de la neurona, finalmente fallecen, y estas zonas que inicialmente a lo mejor afectaban a las regiones donde está la memoria, progresivamente, en cuestión de meses o años, porque el curso es muy variable de una persona a otra, pues van afectando a otras regiones del cerebro. Cuando afecta a regiones frontales, en ocasiones hay manifestaciones, trastornos de conducta, que en muchas ocasiones son los motivos o los que llevan al paciente o al familiar a la consulta, y que yo creo que es lo que causan en muchas ocasiones el mayor sufrimiento y claudicación de la familia. Se trata a lo mejor inicialmente de irritabilidad, pero pueden aparecer también trastornos delirantes, ideas delirantes, y casi siempre van dirigidas a las personas más cercanas. Entonces, realmente la familia tiene que estar muy bien formada para saber interpretar todos estos síntomas como parte importante de la enfermedad, como parte esencial de la familiar, para prever las situaciones que pueden desencadenarlo y están formadas para afrontarlos en el domicilio. Es importantísimo que la familia lo conozca, y ahí pues también desde las asociaciones de familiares, desde los equipos de trabajo social y de psicología de las asociaciones familiares hacen una labor muy importante porque están muy cercanos a la familia para formarlos en estos aspectos. Pues termino ya con Ángela García Cañete. Ángela, para cerrar el espacio, yo quiero una luz de esperanza. Bueno, es que la hay, y de hecho la doctora Eva Cuartero lo ha dicho. Quizás la cura no esté tan cerca, pero bueno, cuando hablamos con ellos sí que hablamos ya de cronicidad de la enfermedad, lo cual nos parece importantísimo. Tenemos a la vuelta de la esquina medicamentos que no creo que a corto plazo tengamos buenos resultados, mejores resultados. Y luego no me quiero olvidar de la prevención. La prevención es fundamental para las demencias en general. Con una buena prevención, evitando esos 14 factores de riesgo que dice la Organización Mundial de la Salud, podríamos prevenir hasta el 40% de las enfermedades neurodegenerativas, concretamente las de las demencias. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los hábitos de vida saludables son fundamentales. Son importantísimos. Ángela García Cañete, muchísimas gracias por habernos acompañado, presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Doctora Cuartero, muchísimas gracias también. Mucha suerte, y estaremos muy pendientes de los avances médicos en todo esto. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.